Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo y hermano Fervin y bienvenidos a un nuevo video. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden? Vamos a tratar brevemente sobre esta pregunta y me dirijo pues a 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ciertamente Pablo comenzó pues a sembrar iglesias y por el Espíritu Santo comenzó él a sentar doctrina y pues a empezar a escribir, ¿no?, estas epístolas para cada una de las iglesias. Y una de ellas fue la iglesia de Corinto. Y claramente Pablo nos dice que la palabra de la cruz, o sea, la predicación de cómo Dios envió a su Hijo para que Él muera en una cruz. Él, siendo Dios, va a morir como rescate por muchos o por todo el mundo. Esto generó una gran controversia y escándalo en aquella generación donde Pablo vivía, donde estaban los apóstoles, donde estaba siendo esparcida y sembrada la preciosa semilla. Fueron los principios del cristianismo. Esto generó un duro golpe a los pensamientos que estaban ya instalados, que eran inspirados, ¿no es cierto?, por el enemigo de nuestras almas, porque él ya se había inventado, ¿no es cierto?, otro mensaje y discurso que era en contra, antagónico, que era en oposición clara al Dios de Israel, al Dios que hizo este mundo, los cielos y la tierra. Por eso que todo el mundo pues empezó a enseñar de distintos dioses ajenos al único Dios fiel y verdadero, a su Hijo, a quien el Padre envía, y al Espíritu Santo. Y alguien dijo este pensamiento: la muerte en la cruz estaba asociada con la idea de todo lo vergonzoso y de deshonra, y hablar de salvación solamente por el hecho de que una persona había padecido la muerte en la cruz, o sea, siendo crucificado, esto era totalmente inaceptable. Ellos no lo podían aceptar, no podía entrar este nuevo pensamiento en sus mentes. Así creían los griegos. En otras palabras, amados hermanos, para ellos era inaceptable que esta persona que había acabado sus días de esa manera, ¿no es cierto?, en la cruz, ¿no es cierto?, pudiera ser hijo de Dios. La Escritura claramente nos revela y nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, aleluya. El apóstol Pedro dijo claramente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La voz que vino del cielo cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan en el Jordán dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra vez pasó la misma escena y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, aleluya. Y muchos versos bíblicos a través de toda la escritura del neotestamentaria certifican de que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria sea su nombre. También Felipe, el evangelista, cuando estaba a punto de bautizar al eunuco etíope, le dijo que él tenía que creer para ser bautizado que Jesús era el Hijo de Dios. Y él dijo: creo. Aleluya. Muchas personas fueron impactadas por el hecho de que Dios envía a su Hijo unigénito, que siendo en forma de Dios no escatimó el ser el igual a Dios, para ir a pagar ese rescate que la humanidad necesitaba. Esta predicación, esta enseñanza, esta palabra de la cruz, como dice Pablo aquí en 1 Corintios, fue una locura. Ellos no lo aceptaron de ninguna forma ni manera. Aleluya.
Y por esta razón ellos no aceptaban ni creían que Jesús era el Hijo de Dios. Sabemos también, amados, que los griegos ellos eran amantes de la sabiduría, porque ellos empezaron a filosofar, ¿verdad? Que este era el sentido literal de la palabra filosofía. ¿Qué es la filosofía? Filosofía viene de dos términos o vocablos que significa filos, amor, y sofía, sabiduría. Es decir, el amor hacia la sabiduría, al conocimiento, a la ética, a la ciencia. Recordemos que hubo un gran florecimiento y un renacer profundo de las artes, de las letras, de la ciencia, de las matemáticas, ¿verdad? Por eso la escritura dice claramente que el alma sin ciencia no es bueno. Por eso, joven, prepárate para el día de mañana y para el futuro, porque la ciencia te va a ayudar a que tú tengas un mejor estatus de vida a través de un mejor trabajo, ¿verdad? ¿Quién no quiere eso de ahí? Entonces, los griegos ellos empezaron a desarrollar esas formas de pensamiento. Ellos comenzaron a hacerse preguntas, a resolver pues misterios, a resolver enigmas. Ellos se profundizaron en conocer el sentido de la vida y después de ella si el hombre dejaba de existir o había vida, más allá de esta vida en la tierra. Y la Biblia nos dice claramente en 1 Corintios 1:22 que los judíos ellos pedían y demandaban señales, mas los griegos ellos buscaban sabiduría. Ustedes recuerdan cuando el rico y el Lázaro, ¿no es cierto? Ellos murieron. El rico, estando en los tormentos del infierno, dijo: Señor, envíame a mí para presentarme a mis hermanos y así ellos puedan creer. Ellos ya tenían la palabra, la ley de Moisés, donde claramente se enseñaba cuál era la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero aún así no les bastaba con esto. La nación de Israel en los tiempos de Moisés, ellos vieron cómo el Padre con brazo fuerte y con grandes milagros, proezas, prodigios y maravillas que eran señales, fueron testigos directos y oculares de estos hechos. Abrió el mar y a sus enemigos derrotó. A jinete del caballo los echó al fondo de la mar. Los libró de la mano de Faraón. Les sustentó con comida en el desierto. Con agua sus ropas no se desgastaron. Incluso como un escudo protector en medio de sus enemigos, que eran gigantes y muchos enemigos poderosos más que Israel. Dios de una manera sobrenatural los preservó, les dio la victoria sobre esos pueblos, como a Gedeón en Madián, de una manera increíble. Miles de soldados madianitas fueron derrotados solamente por 300 soldados. Aleluya. Ese es el mensaje de Dios. Es una locura. No podemos discernir las cosas espirituales con la mente humana debilitada y caída y que está propenso a solamente inclinarse al mal. Sin embargo, la ciencia Dios nos la da para que nosotros tomemos provecho de ella y nos sirvamos para el bienestar de la comunidad. Pero enfocar la ciencia alejados de Dios sí que es un grave error. Los pueblos, las naciones con sus mandatarios, cuando ellos quieren gobernar apartados y alejados de Dios, llevan a esa nación a un fracaso total. Por eso es que grandes científicos que apartaron a Dios de sus vidas porque amaron la sabiduría semejante a los griegos, amantes de la sabiduría, fracasaron. Oh, aleluya, qué tremendo. Entonces, la cruz para estas naciones, tanto para griegos, o sea, hablando de los gentiles, griegos y romanos, para ellos la cruz era una insensatez. ¿Por qué digo ahora los romanos? Porque los romanos fueron el imperio que tomaron la posta en gobernar del antiguo imperio que estaba antes de ellos, que eran los griegos. Y los griegos, como grandes sabios, como por ejemplo
Sócrates, Aristóteles, Platón, que escribió La República, grandes obras literarias. Se desarrollaron el método socrático, la filosofía aristotélica, grandes hombres también como Epicurio, Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, y la lista es larga. Ellos fueron personas que tuvieron un pleno conocimiento y fueron hombres de ciencia, hombres de letras, eruditos y expertos. Pero que Dios haya enviado a su Hijo para morir en rescate por el mundo, para ellos era una insensatez, para ellos era una locura e imposible de aceptarlo. Esto también coincide con dos ejemplos que les voy a dar. Por ejemplo, en la cultura nipona o los japoneses, ¿no es cierto? Ellos tienen un legado cultural muy antiguo y muy rico, ¿verdad? Que ellos descendían de los guerreros samuráis, ¿verdad? Pues su manera de vivir se regían por códigos que eran estrictos y que si no los cumplías era una deshonra total, como el código Bushido, ¿verdad? A tal punto de que ellos consideraban, si tú caías en deshonra, el no tú mismo quitarte la vida, ¿no es cierto? Como una deshonra que ibas a vivir por hasta el resto de tu vida ante una generación que te iba a ver como un hombre débil, como una persona incapaz. Y eso para un nipón, para un hombre oriental, para un guerrero samurái, era imposible que esta persona pudiera seguir viviendo. Y ellos preferían honrarse quitándose la vida a que vivir con vida y vivir en total deshonra. Miren cómo era el pensamiento de las culturas. También apareció un filósofo conocido como Friedrich Nietzsche. Él decía que el hombre tenía que enarbolar a través de una nueva raza, una raza poderosa. Por eso que uno de los libros que él escribe es el superhombre, como decir, como Superman, con capa y con un pecho de acero, el hombre de acero. Nada le podía tener que hacer a él daño o lacerar o debilitarlo. Para Friedrich Nietzsche, la debilidad era un síntoma que al ser humano lo denigraba y lo hacía un hombre bajo, indigno. Y él quería, a través de este pensamiento, ¿verdad? Quería dirigir a la humanidad a que esta raza sea poderosa y que no sea débil. Por eso ellos eliminaron toda forma, todo pensamiento que se oponía a este nuevo pensamiento. Y el cristianismo era uno de esas formas de pensar que tenían que ser eliminadas y que no entraban en el nuevo hombre de la nueva raza, conocida como la raza aria, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué ha cambiado de la antigüedad al día de hoy? Seguimos viviendo los mismos días. Para el hombre, la palabra de la cruz es locura. Pero ¿saben qué? Ellos se van a perder. Y ellos se consideran cuerdos y a nosotros nos consideran locos. Somos que por su gracia y su misericordia vamos a heredar las promesas que Él nos ha dicho. Cree en mí, sé fiel, sigue hasta el final, prosigue la meta hasta el final, que yo tengo la corona y el galardón de vida para darlas a todos los que me aman. Aleluya. Qué precioso, amados hermanos. Aunque ellos nos digan locos, aunque ellos nos hagan a un lado, aunque nos vean como alguien inferior o debilitado, nos debe importar nada. Nos debe importar lo que Dios opine y piense de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros?
Y la palabra de la cruz para nosotros es salvación, aleluya. Es promesa gloriosa, una bienaventuranza, que un día desde los cielos vendrá aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para llevarnos a su reino, a su patria celestial y estar con Él por toda la eternidad, adorándole, honrándole y sirviéndole, aleluya. Además, voy concluyendo, para los griegos sabemos que ellos eran politeístas y ellos tenían pues un panteón, ¿no es cierto?, de muchos dioses que decían que habitaban en un monte ahí en Grecia llamado el Monte Olimpo, el monte donde habitaban los dioses. Y ellos no descendían al mundo para sufrir, sino que ellos descendían al mundo para gozar de la abundancia que había en ellos, incluso de los placeres viciosos y los placeres del cuerpo. O sea, estoy hablando en el área sexual. Por eso vemos que muchos dioses se acostaron con mujeres humanas y muchas diosas se acostaron con hombres humanos, y del fruto de esa relación, ¿verdad?, salieron los titanes, los poderosos, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, los gigantes, que fueron varones y hombres de renombre de los tiempos antiguos, aleluya. Por esta razón, amados hermanos, ellos cómo podían comprender el amor anegado de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que llegue a este sacrificio. Dice la Biblia que Él no escatimó ni a su propio Hijo, aleluya, sino que lo dio en sacrificio, lo dio. Tómense, seres humanos, el regalo mío, tomen mi gracia, reciban la misericordia mía, el perdón de pecados. Yo envío a mi Hijo. Ellos no podían entender esa misión, ese pensamiento, esa acción que Dios hizo de dar a su Hijo único. No, ellos no podían creer eso, porque eso era, pues, debilidad. Y un Dios no tiene que tener un gramo de debilidad, sino tiene que venir acá a gozar de todo lo que esos dioses habían hecho y creado. Esto es, amado hermano. Entonces vemos también que esas marcas, esas eran las marcas de un sabio y poderoso Dios. Ellos se preguntaban. Entonces, además, ¿cómo buscar la salvación en alguien que ni a sí mismo se pudo salvar? Esto pensaban los griegos, esto se preguntaban ellos. Y esto coincide con lo que su propio pueblo le dijo al Señor cuando estaba en la cruz. Dijo, sálvate a ti mismo. A muchos hizo favores, a muchos salvó, a muchos le hizo milagros, y ahora no te puedes salvar a ti mismo. ¿Saben por qué no creían? Porque eso era una locura para ellos. ¿Qué es locura? Que no estás bien de la cabeza, que tus pensamientos se desordenaron, que no estás cuerdo, no estás sobrio. Tu capacidad cognitiva, las partes no que regulan el proceso del conocimiento y de que una persona esté sana psicológicamente, psíquicamente, pues el creer en esta nueva doctrina, en esta doctrina que era, incluso la consideraban un atentado en contra de las tradiciones y del pensamiento de un pueblo. Esto es lo que creían los romanos, como citaba un sabio pensador romano llamado Tácito. Había otro también que era Plinio el Joven, y bueno, otros más que no recuerdo. Ellos consideraban a los cristianos como la comunidad más baja, una comunidad que escandalizaban por el hecho de creer en un hombre que se hace ser Dios y que era débil y que encima
entregó su vida por alguien que ni siquiera eran ni de su propia familia. No podían ellos entender ni creer. Por esta razón es que varios emperadores empezaron a perseguir a la iglesia, porque ellos vieron que ese pensamiento empezó a multiplicarse dentro del imperio romano, y esto mostraba una debilidad, una desunión y el alejarse de las tradiciones y de la adoración a los dioses romanos. Por eso que varios de los emperadores romanos empezaron a perseguir a los cristianos de aquella época. Esto es lo que yo les quería compartir, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Tú no te pierdas. Sálvate, porque Cristo vino para eso, para salvar y a buscar lo que se había perdido. Dice que Él dejó las 99 ovejas por ir en pos de aquella oveja perdida. Él está en pos de ti. No rehuyas a su búsqueda, no rehuyas a su voz. Y nosotros los que estamos en ese redil, no nos salgamos de ahí, porque habrá un redil y habrá un pastor, y el Señor conoce a los que son suyos. Y el Señor Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Que el Señor te bendiga, mi querido amigo, amiga, hermano y hermano. Si te ha gustado este video, esta palabra, dale un me gusta, un like. Suscríbete a este canal, Fervin, y recuerda, soy tu amigo y hermano Fernando, y nos vemos en un próximo video. Quiero enviar también saludos a todos mis suscriptores y espero que siga creciendo esta comunidad. Un abrazo en el amor del Señor y chao.